Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Yo, como siempre, súper emocionada de compartir con ustedes. Hoy prepárense porque el tema que les traigo es de esos que realmente nos encienden la chispa. Vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas, el drama, el chisme y, por supuesto, el amor. Y hoy, amigos, nos enfocaremos en una de las parejas más queridas, comentadas y analizadas de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título, como ya saben, es una bomba. Hande Erçel, la maravillosa, la talentosa, la que nos roba el aliento con cada interpretación, ha revelado que Kerem Bürsin es su gran amor. ¡Guau! ¿Verdad o mito? ¿Simple estrategia mediática para mantener el interés, o hay algo más profundo detrás de esas declaraciones? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense porque este viaje va a estar lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho amor. Así que si son fans acérrimos de Love is in the air, si aman el drama tanto como yo, si les encanta el chisme constructivo y si, como yo, son románticos empedernidos, este vídeo es para ustedes. Vamos a repasar la historia completa, desde el flechazo inicial hasta el presente, analizando cada detalle, cada pista, cada declaración. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones y, por supuesto, a soñar un poco. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, dramas, romances y todas las noticias que nos mantienen al filo del asiento. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto, no se olviden de dejar un buen like a este vídeo si les gusta la temática. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de esas que nos hacen creer en el amor verdadero. ¿Y cómo no creer en él cuando una pareja tan especial nace en la pantalla? Todo comenzó en el set de Love is in the air, una serie que, desde el primer episodio, conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La historia de Eda Yildiz, interpretada por la radiante Hande, y Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem, fue un éxito rotundo. La química entre ellos era innegable, palpable, como si emanara de la pantalla. En la ficción, sus miradas se cruzaban, sus gestos se complementaban, sus roces, sus roces. Transmitían una conexión especial, una atracción irresistible que traspasaba la barrera de la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la ficción comenzó a permear la realidad. Los rumores de un posible romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular con la velocidad de la luz. Las fotos en los sets, los vídeos detrás de cámaras que los fans analizaban al milímetro, las entrevistas donde se notaba cierta complicidad, todo parecía indicar que algo más estaba sucediendo entre ellos. La gente se enamoró de la pareja, no solo de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem en la vida real. El fenómeno Serkan y Eda se trasladó a la vida real, creando una expectación y un fervor increíbles. Al principio, tanto Hande como Kerem fueron cautelosos. No confirmaban ni negaban nada, manteniendo el misterio y alimentando las especulaciones. Daban respuestas ambiguas, jugaban con los medios, alimentando la curiosidad de los fans. Pero, como era de esperarse, las pistas se fueron acumulando. Vimos fotos de ellos juntos en viajes románticos, en cenas privadas, en eventos públicos donde se les veía cómplices y felices. Las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo filtradas a los medios sugerían una relación consolidada. Los fans, que seguían cada movimiento de la pareja, estaban enloquecidos. Esperaban ansiosamente la confirmación oficial. La confirmación oficial, finalmente, llegó a través de las redes sociales. Hande y Kerem publicaron fotos juntos, se dedicaron mensajes cariñosos, repletos de emojis y palabras que demostraban abiertamente su amor. La emoción de los fans era indescriptible. Era oficial. La pareja de ensueño de la pantalla, Serkan y Eda, también eran una pareja en la vida real, Hande y Kerem. La alegría fue generalizada. Parecían estar hechos el uno para el otro, complementándose a la perfección. La relación entre Hande y Kerem fue intensa, apasionada y digna de un cuento de hadas moderno. Compartían su amor con el mundo, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, viajaban juntos por lugares increíbles, se dedicaban tiernos mensajes en las redes sociales, dejando ver la profundidad de su conexión.
Era como si estuvieran viviendo un sueño, una historia de amor que inspiraba a todos. Y lo más importante, parecían genuinamente felices. Pero, como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis. Se hablaba de distanciamiento, de desacuerdos, de problemas en la relación. Las publicaciones en redes sociales se hicieron menos frecuentes y las fotos juntos casi inexistentes. La incertidumbre crecía entre los fans. La noticia de la separación llegó como un balde de agua fría para los seguidores de la pareja. Aunque no se revelaron los motivos exactos, se especuló con diferentes versiones: la presión mediática, las agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, diferencias irreconciliables que habrían desgastado la relación. Lo cierto es que de un momento a otro, Hande y Kerem dejaron de estar juntos. Los fans se sintieron devastados, como si una parte de ese sueño mágico se hubiera roto. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, al meollo de la cuestión. ¿Por qué decimos que Hande Erçel ha revelado que Kerem Bürsin es su gran amor? Pues bien, como ya mencioné al principio, la noticia original no es exactamente así. El título que hemos usado y que muchos medios han replicado, es una forma de llamar la atención, de generar interés. Es una estrategia para que ustedes, mis queridos seguidores, se sientan atraídos por el tema y deseen saber más. Lo que sí es cierto es que recientemente Hande ha hecho algunas declaraciones que han revivido la llama del romance y han avivado las esperanzas de los fans de Serkan y Eda. En entrevistas ha hablado sobre su relación con Kerem con cariño, respeto y un dejo de nostalgia. Ha reconocido la importancia que Kerem tuvo en su vida, la huella imborrable que dejó en su corazón. Ha hablado sobre la conexión especial que tienen, sobre el amor que sintieron y la profunda conexión que existía entre ellos. Aunque no ha usado la frase literal, Kerem Bürsin es mi gran amor, sus palabras han resonado de esa manera en los corazones de sus seguidores. Ha dejado entrever que Kerem fue una persona muy importante en su vida, que su relación fue genuina y profunda. Ha expresado su agradecimiento por los momentos compartidos, por el aprendizaje que le dejó la relación, y ha demostrado que guarda un cariño especial por ese capítulo de su vida. Es importante destacar que aunque Hande ha hablado sobre Kerem con tanta calidez y afecto, no ha habido ninguna confirmación de que estén juntos de nuevo. No ha habido reencuentros públicos que nos den pistas sobre una posible reconciliación, ni publicaciones románticas en redes sociales que revivan las ilusiones de los fans. Pero sus declaraciones han abierto la puerta a la esperanza, a la posibilidad de que el destino vuelva a cruzarlos. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la relación entre Hande y Kerem fue real, intensa y significativa. Segundo, que a pesar de la separación, existe un cariño y un respeto mutuo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Tercero, que Hande guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem y atesora los momentos que compartieron. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Significa que podrían volver a estar juntos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La respuesta, sinceramente, es que no lo sabemos a ciencia cierta. El futuro es incierto, impredecible. Pero lo que sí es cierto es que la puerta no está completamente cerrada, como algunos podrían pensar. Hande y Kerem son dos personas maduras, con trayectorias profesionales consolidadas. Han aprendido de sus experiencias, han crecido como personas, y es posible que la distancia y el tiempo hayan sanado heridas y limado asperezas. Si el destino quiere unirlos de nuevo, quizás lo hagan. Quizás el amor que sintieron en su día aún perdure, latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Pero por ahora solo podemos especular, analizar y sobre todo, esperar. Lo que sí es seguro es que su historia de amor sigue siendo una de las más bonitas, conmovedoras y comentadas del mundo del espectáculo. Su relación nos enseñó a creer en el amor, en la magia de la conexión, en la posibilidad de encontrar a alguien especial con quien compartir risas, sueños y sobre todo, felicidad. Y aunque no hayan terminado juntos, su historia nos sigue inspirando, nos sigue haciendo soñar y nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa y transformadora. Así que, resumiendo, Hande Erçel no ha dicho literalmente que Kerem Bürsin es su gran amor, pero sí ha hablado de él con cariño y respeto, demostrando que su relación fue real, intensa y significativa. La posibilidad de una reconciliación es incierta, pero la puerta no está completamente cerrada, aunque el tiempo dirá qué depara el futuro.
Y lo más importante, su historia de amor sigue siendo una de las más bonitas y comentadas del mundo del espectáculo, una historia que nos ha hecho vibrar y que, de alguna manera, nos ha enseñado a creer en el amor. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo sobre Ander Zel y Kerem Bürsin les haya gustado y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Sé que el tema es apasionante y que genera muchísimas preguntas. Es una historia llena de matices, de emociones, de expectativas y de esperanza. Me encantaría saber qué opinan ustedes, qué sienten al respecto. ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos algún día? ¿Qué les pareció su relación? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Saber sus opiniones es muy importante para mí, me encanta conocer sus puntos de vista. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, para que puedan debatir y compartir sus opiniones sobre el tema. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre están llenos de novedades y sorpresas. Tenemos mucho contenido interesante por venir, así que estén atentos. Muchas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Chao.